Capítulo 465, Magia Imposible Parte 3. Docenas de sus secuaces habían muerto para ganar tiempo, pero había valido la pena. Completó una formación que selló la magia de luz en un espacio de 33 pies de radio alrededor del profesor loco, convirtiendo sus espadas y escudos en luciérnagas. Veamos quién es el Pouni de un solo truco ahora. Dijo con una expresión de satisfacción mientras veía a los carpinteros rodearlo. Voy a recuperar mi cuerpo. Mátalo a toda costa. Sobrecarga tu cuerpo con mana y autodestruyete si es necesario. Essia envió la orden telepática y se alejó de la mazmorra. Tras recuperar la compostura, se dio cuenta de que era inútil seguir las reglas de su oponente. Él estaba solo en su casa, lo único que necesitaba para ganar era ser inteligente. La habilidad y la preparación podían matar incluso al genio más fuerte. Manoir no podía estar más de acuerdo con ella. Por eso solo uno de los hechizos que había preparado se basaba en el elemento luz. Lástima que ninguno de ellos pudiera resolver su actual problema. Odio las matrices. Manoir se quejó para sí mismo mientras esquivaba garras de hueso del tamaño de una gran espada que llegaban por todos lados. Puede que sean lentas, pero una de ellas es suficiente para cambiar las tornas. La vida es tan injusta. Así se lamentaba el hombre bendecido con un talento sin fin, un brillante núcleo de mana púrpura y un presupuesto de investigación ilimitado. El profesor loco todavía estaba vivo solo gracias al hechizo guardia completa del caballero mago, que no le dejaba ningún punto ciego, y al estricto programa de entrenamiento de Mark para obligar a Manoir a salir de su laboratorio el tiempo suficiente para limpiar su desorden. Junto con su terquedad, le permitieron sufrir solo heridas leves mientras tejía el hechizo de nivel 5 que tanto necesitaba. No era como Lit. No podía apagar sus receptores de dolor ni utilizar magia silenciosa. Manoir solo podía realizar movimientos lo suficientemente pequeños como para no interrumpir los signos de su mano, con un ritmo que le permitía no tartamudear ni una sola palabra mágica. Todo ello mientras los carpinteros sellaban el espacio a su alrededor por segundos. Una de las criaturas apuñaló al profesor en el hombro izquierdo, dejando un enorme agujero del tamaño de un muffin e hizo que su brazo cayera sin vida a su lado. Manoir gruñó la siguiente palabra mágica como si fuera una maldición, apretando los dientes durante menos de un latido antes de terminar el canto. Por desgracia, era demasiado tarde. No solo la garra atravesó de lado a lado, causando una hemorragia importante, sino que también detuvo los movimientos de Manoir el tiempo suficiente para que sus compañeros se amontonaran sobre el indefenso humano. Un carpintero agarró el brazo derecho de Manoir, aplastándolo como una ramita. Otro utilizó su mano con garras para apuñalarle el pecho. Y entonces finalmente ocurrió. La sombra del profesor loco cobró vida, tomando la forma de un coloso de ojos azules. Tenía más de 3 metros de altura, 10 pies, con una espalda puntiaguda como un erizo de mar y brazos delgados que casi llegaban al suelo. Sus manos tenían 4 dedos, cada uno tan largo y afilado como una cuchilla. No tenía piernas. La parte inferior de su cuerpo era solo una línea delgada conectada a Manoir. Era el hechizo personal de Bouke de nivel 5, Death Ruler, que Manoir había diseñado por ingeniería inversa tras leer las notas del dios de la muerte encontradas en uno de sus viejos laboratorios. El cuerpo del loco, profesor se había desplomado no por la herida, sino porque su mente había abandonado su coraza física. El Death Ruler liberó su cuerpo humano despedazando con sus garras a los Carpenters más cercanos. Los trozos trataron de recomponerse, pero las energías de la oscuridad que los emponzoñaban se extendían como una plaga, convirtiéndolos en carne podrida. Después de aquello, el coloso de sombras golpeó el suelo, del punto de impacto brotaron unas lianas negras, devorando las energías que componían la matriz y a sus enemigos por igual. El Death Ruler no detuvo su arremetida, creciendo en tamaño con cada enemigo caído. Su vitalidad no fue destruida, sino almacenada para un uso posterior. En el momento en que la matriz se desmoronó, el cuerpo humano de Manoir fue rociado con una fuerza vital equivalente a la de un pequeño pelotón. La magia luminosa se liberó, de manera que sus órganos y huesos pudieron repararse a costa de los cuerpos de los Carpenters. El loco profesor no tuvo tiempo para comer, estaba ansioso por regresar a su laboratorio. Ramal de la Corte del Alba, en las afueras de la ciudad de Otre. Presente.
Había muchas razones por las que Yurial Deirus había desarrollado su propia versión del hexagrama de alas plateadas. La matriz de Lokra podía anular selectivamente todos los hechizos del enemigo, pero estaba lejos de ser perfecta. Cuanto mayor era su área de efecto, más difícil era mantener los 6 elementos en perfecta armonía. Incluso en su versión reducida de la primera magia, costaba tanto lanzarlo que lo volvía inútil. Además, anular un hechizo requería que su lanzador gastara tanta mana como el contenido por parte de su objetivo. Según los cálculos de Yurial, entre el gasto de mana para mantenerlo activo y la cantidad necesaria para anular los hechizos del oponente, sus reservas de energía se agotarían más rápido que las de su enemigo. Apenas tardaría un minuto en quedarse sin mana, con lo cual se vería en serios apuros. Frente a varios enemigos, sería algo más que suicida, sería una locura. El hexagrama de Yurial, en cambio, solo podía anular un hechizo por elemento y la mana se almacenaría en lugar de contrarrestarse. Las energías acumuladas podían liberarse a voluntad para accionar un potente campo de gravedad. Los elevados requisitos del hexagrama de alas plateadas lo convertían en inútil incluso para Lit. A menos que supiera de antemano que se enfrentaría a un único oponente en un espacio cerrado sin escapatoria ni interferencias externas, claro. Aún con todas las condiciones mencionadas anteriormente, no fue tan fácil como le hizo parecer a la audiencia. El mero enfoque requerido para mantener los 6 elementos perfectamente equilibrados sobre toda la arena mientras mantenía activa la reinvigoración le impidió dar un solo paso. Sin embargo, sin su portero y su armadura, no estaba seguro de poder derrotar a un oponente con aguante infinito y habilidades desconocidas. Si incluso Solver lo había obligado a usar magia de fusión, no había forma de saber cuán fuerte podría ser un vampiro real. Sarran lanzó varios rayos y Lit necesitó una bocanada completa de reinvigoración para negarlos todos. Los dedos de Lit giraron en el aire mientras la arena obedecía su orden y sellaba las extremidades del vampiro. Los granos de arena se pegaron entre sí volviendo a convertirse en piedra, pero Sarran pudo liberarse consumiendo una buena parte de su núcleo sanguíneo. No solo mejoró su fuerza, sino que lo hizo cambiar de forma a un híbrido gigante entre un humano y un murciélago. La criatura medía 2,5 metros, 82, de altura, con alas membranosas que conectaban sus manos con sus caderas. Garras afiladas como navajas de 10 centímetros de largo reemplazaron sus uñas mientras un espeso pelaje marrón oscuro tan duro como el acero cubría el resto de su cuerpo. Su boca abierta ahora era más grande que la cabeza de Lit, con colmillos tan largos como espadas cortas. Un solo aleteo de sus alas permitió a Sarran tomar el cielo y escapar de las garras de arena. Esto explica su horrible gusto en ropa, Pensó Lit mientras tejía varios hechizos a la vez. Sarran estaba dando vueltas sobre su cabeza como un tiburón alrededor de su presa. Luchar en el suelo sin magia es una causa perdida. Debo atacar desde arriba lo suficientemente rápido para escapar de sus hechizos y obligarlo a moverse. Sin la matriz, es solo un humano. Capítulo 466, Magia Imposible Parte 4. El vampiro notó lanzas de hielo y rayos de oscuridad materializándose cerca de su oponente. El suelo giró bajo los pies de Lit en un gran vórtice, listo para tragarse a su enemigo. Escóndetelo, más que puedas. Se necesitan más que unos pocos golpes para herirme, todavía tengo mucha energía. Pensó Sarran mientras se disparaba hacia abajo como una bala. Su núcleo sanguíneo potenció su nueva forma hasta el punto de que sus movimientos eran casi un borrón incluso para la visión mejorada de Lit. Casi. En el momento en que Sarran se dio la vuelta para mirar la matriz, Lit disipó el hexagrama de ala plateada. Su mente ya no estaba sobrecargada por la necesidad de estar en perfecta sincronía con cada elemento que componía la energía del mundo. Todos sus hechizos crepitaron con nueva energía a medida que el enfoque indiviso de su maestro fluía hacia ellos. La arena explotó hacia arriba, cubriendo el campo de visión del vampiro y haciéndolo frenar por una fracción de segundo debido a la repentina corriente ascendente que llenó sus alas. Era todo el tiempo que Lit necesitaba para localizar la posición de Sarran, el tiempo suficiente para cambiar sus posiciones. Lit apareció en el aire mientras que el impulso del vampiro lo hizo estrellarse contra el suelo como un meteoro. Aturdido por el impacto, Sarran no pudo reaccionar ante las lanzas de jaque mate a quemarropa y las flechas de plaga que convergían sobre él desde todos los lados.
Mientras los hechizos de bajo nivel perforaban las alas membranosas y devastaban la fuerza vital del vampiro, Lethal Active, o el hechizo de guerra mágica de nivel 5, Cementerio. Varios pilares surgieron de la arena y rodearon a Zarran mientras aún estaba aturdido por sus muchas heridas. Los pilares crecieron en altura por segundo mientras innumerables púas de piedra emergían de ellos, moviéndose en todas direcciones. Algunas apuñalaron al vampiro, mientras que las púas que se conectaban entre sí formaban nuevos pilares, que a su vez generaban más púas. El hechizo era un híbrido de tierra y magia oscura. La piedra era un conducto para las energías oscuras, por lo que incluso estar cerca de ella era suficiente para debilitar la fuerza vital de su víctima. El conde Solver palideció, rezando a cualquier dios de arriba o de abajo para salvar la vida del campeón y la suya propia. Caelan saltó de su sillón, maldiciendo tanto que avergonzaría a un marinero. Desafortunadamente, el Lich no pudo escucharlo por encima del ruido de su propia risa. Toda la corte del alba estaba asombrada. La pelea había durado menos de un minuto. Un humano de menos de medio siglo había derrotado a un vampiro que tenía el doble de su edad antes de convertirse con aparente facilidad. Ser un despertado no fue suficiente para explicar cómo la vida de alguien que había pasado 20 años dominando sus poderes vampíricos podría ser extinguida tan rápido. Aparente facilidad fueron las palabras clave. Lit había utilizado invigoración varias veces durante ese minuto, canalizando tanto mana sin parar que le dolía el cuerpo en lugares que ni siquiera sabía que podían doler. El esfuerzo mental y físico por el que acababa de pasar le dejó un dolor de cabeza punzante. Sin embargo, regresó despreocupadamente al suelo, con el mismo ceño fruncido de asesino en serie que tenía al comienzo del partido. No me importa lo cerca que esté Manohar. Necesito al menos 1 hora de sueño o la próxima vez que use invigoración podría ser la última que tenga algún efecto en mí. Lit se burló de la multitud de no muertos. Ya nadie sonreía. Se burló de la multitud de muertos vivientes. Escumbríos y hembras, sea lo que sean, tenemos un ganador. Incialot levantó sus manos, disipando la barrera y dándole al conde Solver una muerte, atroz por llamas negras de naturaleza desconocida. Mientras el Lich hacía un gesto con el dedo, Caelan flotó hacia él desde el otro lado de la habitación hasta que estuvo en medio de la arena. Un trato es un trato. Ahora, es mejor que empiece a hablar, porque si me veo obligado a quedarme aquí un minuto más o me aseguraré de que otro Night Court se extinga. Mansión de Essie. Ahora. Los carpinteros dejaron de avanzar cuando notaron que ninguno de sus ataques o hechizos parecía dañar al monstruo de las sombras o a su maestro. El toque vampírico del Death Ruler curaría cualquier herida infligida al cuerpo de Manohar. Manohar disipó al Death Ruler tan pronto como despejó suficiente espacio alrededor de él para manejar a los enemigos más cercanos. El hechizo de Bow que consumió mucho maná, incluso para los estándares del MAD Professor, y evitó que el lanzador tejiera nuevos hechizos o incluso usara los retrasados. Varios carpinteros desataron un hechizo de nivel 4 para cubrir el avance de sus compañeros mientras los de la última fila llevaban sus vórtices al límite y sobrecargaban sus núcleos de maná. Si incluso el asalto combinado fallara, su maestro les había ordenado realizar un ataque suicida con el objetivo de enterrar a Manohar bajo toneladas de escombros. Afortunadamente para el profesor, Death Ruler le había permitido conservar tanto su concentración como los hechizos que tenía preparados. Cantó su siguiente hechizo mientras activaba el nivel 5 Talk to the Hand Magia de Luz. Manos gigantes se materializaron frente a los carpinteros que cargaban, agarrándolos y usándolos como escudos de carne literales contra los hechizos entrantes. Antes de que los enemigos de la fila del medio pudieran reorganizarse, las manos de Luz ajustaron su agarre. Ahora blandían a las criaturas capturadas por sus piernas y las balanceaban hacia sus compañeros como masas vivientes. Eso es lo que yo llamo combatir fuego con fuego. Se rió por dentro. Mientras tanto, en su sala del trono, Essie había llegado a su verdadero cuerpo. Estaba en animación suspendida, dentro de una cápsula hecha de metal, vidrio y cristales de maná colocados justo detrás de su asiento real. El cuerpo flotaba en un líquido púrpura que era bombeado constantemente hacia la cápsula a través de una serie de conductos. Cada conducto estaba conectado a un miembro de su corte, que eran réplicas exactas del cuerpo dentro de la cápsula. Se sentó en su trono y activó su magia de luz de nivel 5, flujo de vida. Un torrente de fuerza vital fluyó desde Essie hacia el cuerpo en la cápsula. Cuando la transferencia se
completó, solo quedaba una pequeña cantidad de la fuerza vital original de Essie. Suficiente para mantener el cuerpo con vida en un estado vegetativo. Truth Griffon, hija de Artan el Rey Loco, abrió sus ojos plateados. Su cuerpo había vuelto a sus 20 años y había alcanzado una nueva cúspide. Había mejorado innumerables veces el procedimiento de su padre, pero aún quedaban muchos problemas por solucionar antes de que pudiera considerarse perfecto. La arrogante corte nocturna le había proporcionado los medios para difundir sus cachorros entre la población de Otre. Todo lo que tenía que hacer era apoderarse del cuerpo de uno de sus vasallos y usarlo como testaferro para introducir un nuevo tipo de droga alquímica en el mercado negro. Era un producto maravilloso que daba un gran subidón y no tenía reacciones adversas. Excepto que no era una droga, era solo una poción para la tos mezclada con algunas de sus células. Era suficiente para crear un pequeño vórtice que succionaba la energía del mundo, induciendo una sensación de euforia y poder. Solo en los sujetos adecuados las células lograron desarrollarse y crecer hasta convertir a su víctima en un clon de Truth. Los clones eran donantes perfectos, su fuerza vital y maná eran idénticos a los suyos. Gracias a su corte, aunque Truth aún no había descifrado el secreto del despertar, había obtenido lo mejor junto con la juventud eterna. Capítulo 467, Lucha sin sentido parte 1. La ingesta de células de Truth solo tenía 3 posibles resultados. Dentro de un huésped incompatible, morirían en solo unos días. Este fue el escenario más común. En el caso de compatibilidad parcial, el sujeto se convertiría en un mago artificial. Serían Tails como donantes de energía, pero la relación simbiótica con las células de Truth le permitiría influir en sus pensamientos, usarlos como sus espías o simplemente como peones sacrificados para mantener ocupadas a las autoridades. La hija de Artan había jugado ese juego muchas veces. El truco consistía en moverse constantemente de un país a otro. Solo necesitaba un tratamiento una vez cada 100 años y tenía cuidado de elegir ciudades populosas y corruptas. Para cuando las autoridades locales notaran que algo estaba sucediendo, Truth ya se había ido. Una vez que cesaran los fenómenos extraños, todo sería descartado como una enfermedad desconocida, sin dejar ni siquiera una nota al pie en los libros de historia. Esta vez Truth había jugado con su comida más tiempo de lo habitual, pero por una buena razón. Desde su último tratamiento, la magia había mejorado a pasos agigantados. El reino Griffon era famoso por tener los mejores curanderos de los 3 grandes países. Necesitaba estar segura de que su técnica aún era capaz de eludir la detección antes de pasar a reinos organizados más eficientemente, como el Imperio o el Desierto de Sangre. Truth se enorgullecía de su trabajo y hasta ese día había creído que estaba cerca de la perfección. Solo tenía 2 grandes defectos. El primero era la dificultad de encontrar una pareja perfecta, el segundo era que Mogar solo Toler haría que alguien robara su energía durante un tiempo. Ya sean magos hechos o los nobles estúpidos que ella atraía con la promesa de poder, si eran demasiado codiciosos al usar sus nuevas habilidades mágicas, Mogar sentiría el escozor y se rascaría en forma de un pilar de luz azul. El planeta recuperaría la energía mundial robada, generalmente matando al ladrón en el proceso. Si uno no tenía suficiente maná para pagar sus deudas, Mogar también tomaría su fuerza vital como compensación. La muerte de unos pocos peones o carpinteros no era gran cosa, pero los pilares azules del cielo eran algo que nadie podía pasar por alto. Aparte de eso, su plan era perfecto. Las parejas perfectas sabían cómo llegar a ella y, al compartir su mente, tenían todas las habilidades necesarias para desaparecer sin dejar rastro. Incluso si se descubría la droga, no había conexión directa con ella. Los nobles bajo su control mantenían alejadas a las autoridades, mientras que los magos hechos servían como una diversión. Truth siempre tenía todo bajo control, o eso había creído hasta esa noche. Ahora que estaba de vuelta en su cuerpo, podía apreciar su fuerza inhumana, sus sentidos mejorados y el vigor aumentado de su flujo de maná. Agotó a los últimos miembros de su corte antes de sacar el líquido púrpura de la cápsula. Encontrar a Manouhar es en realidad una bendición disfrazada. Dijo para sí misma mientras vestía su traje de batalla. Tengo la oportunidad de poner a prueba mis habilidades contra el mayor genio del reino Griffin en siglos. Si puedo matar a un monstruo así, entonces el día en que derrote al maldito Tairas no está lejos.
Vengaré a mi padre y recuperaré el trono que es legítimamente mío. Mientras tanto, varios pasillos debajo de ella, Manoir había usado al escuadrón suicida de los carpinteros para acabar con el resto de sus enemigos. Su hechizo de magia de luz de nivel 5 no me toques había sellado a las criaturas de gatillo fácil dentro de una cúpula esférica junto con sus compañeros. Aparte de un agujero en el suelo, la explosión resultante de la sobrecarga de sus núcleos no había producido ningún efecto. Esto es malo. Manoir también estaba acostumbrado a pensar en voz alta, no por siglos de aislamiento, simplemente se consideraba el único que valía la pena escuchar. He consumido aproximadamente la mitad de mi reserva de maná y no creo que la señorita como se llame me dé tiempo suficiente para una siesta. Necesito desechables, quiero decir que necesito ayuda a una siesta. Necesito desechables, quiero decir que necesito ayuda. Dijo mientras se giraba abruptamente, asustado con la idea de que Hirni apareciera detrás de él, como hacía normalmente en los peores momentos. Había algo en esa mujer que le recordaba lo suficiente a su madre como para asustarlo hasta hacerse pipí en los pantalones. Un hechizo sencillo de tierra le permitió identificar el camino de menor resistencia, mientras que un hechizo de luz hizo el resto. Todo lo que tenía que hacer era esperar y descansar. Sede de la Corte del Alba, afuera de la ciudad de Otre. Ahora. Habiendo perdido a su más reciente vasallo, a su elegido más prometedor y muy probablemente su rango de teniente coronel en la Corte de la Noche, Caelan estaba tan cerca de sufrir un infarto como podía estar uno muerto. No puedo darle una dirección al humano, ya que el lugar que busca está en medio de la nada. Pero puedo mostrarle dónde está. Necesitamos salir primero. Dijo. Un chasquido de los dedos de Incialot los teletransportó a los 4 varios cientos de metros sobre el suelo. Lit, Silla y Caelan estaban impactados. El rango de teletransporte era de aproximadamente 30 metros y extenderlo incluso 12 metros requería mucho maná. Sin embargo, el Lich los había movido a todos a la vez a una distancia que, normalmente solo un transporte podría cubrir. El vampiro intentó y falló en no parecer impresionado, mientras miraba hacia el horizonte en busca de puntos de referencia. La Corte de la Noche había descubierto la existencia de Trud poco después de que apareciera el primer mago hecho. Si alguien les preguntaba por qué no habían hecho un movimiento en su contra, los no muertos responderían que ella les había proporcionado muchos humanos cuyos cuerpos estaban muy enriquecidos con maná. Alimentarse de su carne, sangre o mentes fortalecía los núcleos de sangre de los no muertos casi tanto como si hubieran consumido a un mago. Trud era responsable solo de una pequeña porción de los casos de personas desaparecidas, los demás eran víctimas del frenesí alimenticio de la Corte de la Noche. La verdad era que ya lo habían intentado y habían fallado. Algunos de los miembros más prominentes de la Corte habían asaltado su casa para descubrir cómo alimentaba a sus humanos. Si toda la Corte de la Noche de cada rama del continente tomara parte en el festín, el equilibrio entre las 3 facciones se derrumbaría y el mundo no muerto les pertenecería. Desafortunadamente, nadie había regresado para contar la historia. Así fue como Caelan había ganado su rango, ocupando un lugar vacío. Trud solo les daba sus migajas y ellos solo podían aceptarlo. Más pérdidas revelarían al mundo que toda una rama de la Corte de la Noche estaba bajo la bota de una mujer humana. El lugar que buscas es. Caelan fue interrumpido cuando un holograma de cuerpo completo de Man o Ar del tamaño de una colina apareció en el cielo, junto con una flecha igual de grande que apuntaba a un puesto de avanzada, en ruinas en la naturaleza. Ven aquí, rápido. Necesitas mi ayuda. El coloso diría a intervalos fijos, seguido de fuegos artificiales visibles a kilómetros de distancia. Incialot se rió como un loco, mientras que Lit, a pesar de su estado de agotamiento, apenas pudo reprimir el impulso de matar primero a Caelan y luego a Manoir. Déjame adivinar. Tengo que ir allí. Capítulo 468. Lucha sin sentido parte 2. Caelan apretó los dientes mientras maldecía interiormente la aparición inoportuna de Manoir. Había inutilizado la información que se vio obligado a compartir debido al ritual de la luna venenosa. Afortunadamente, tenía otro as bajo la manga. Sí, pero el lugar está fuertemente protegido. No puedes entrar por la puerta principal.
Eso puedo verlo por mí mismo. Lit lo interrumpió. Visión de Vida le mostró una cúpula de energía alrededor del puesto de avanzada tan fuerte que tardaría horas en destruirla desde el exterior. Déjame adivinar una vez más. Puedo entrar usando la matriz de deformación oculta en el antiguo templo del dios de la curación. Correcto nuevamente. Kaelan gruñó, mostrando sus colmillos con fastidio. Espero no volver a verte. Tranquilo ahí. Incialot detuvo al vampiro en su camino. El trato era por información, hasta ahora no has dado nada. ¿Quieres decir que me has hecho perder el ti? Quiero decir, ¿estás dispuesto a romper un juramento sagrado? El rey Lich llevaba horas deseando matar a alguien por haberlo sacado de su laboratorio. Finalmente, las reglas de la competición le daban una excusa razonable para liberar su furia. Yo nunca haría algo así. El vampiro se apresuró a decir mientras sus dedos se convertían en cenizas. ¿Todavía puedo decirle el nombre de su enemigo? A pesar de que le quedaba poca carne, el rostro de Lich se las arregló para expresar toda la decepción que sentía. Vas a enfrentarte a Truth Griffin. Kaelan tenía una expresión solemne al pronunciar su maldito nombre. Dioses, Truth Griffin. Nunca creí que llegaría el día en que oiría ese nombre. Dijo Incialot con voz conmocionada. ¿La conoces? A Lit no le sorprendió la revelación. Griffon era un apellido muy común, Ni hablar. replicó el Lich. Es tan solo uno de los nombres más horribles que he escuchado jamás. ¿Me permite irme? Kaelan no tenía idea que le había hecho Incialot a sus manos, pero regenerarlas le causó muchísimo dolor. Otro chasquido de dedos del Lich hizo parpadear a los presentes de vuelta a sus respectivos apartamentos, a pesar de que se supone que los tres estaban protegidos contra la magia dimensional. Kaelan y Silla temblaban como hojas, jurando sobre sus novidas no entrometerse jamás con el concilio de los despertados de nuevo, sin importar el motivo. Lit estaba tan enfadado por haber pasado por todo ese peligro por nada más que un nombre estúpido, que casi derribó la puerta de su habitación de hotel antes de echar a volar para llegar a la Asociación de Magos. Maldito Manojar. 1 hora más y podría haber conseguido información verdaderamente útil y algo de descanso. No tengo nada que ofrecer a la corona excepto un nombre que podría muy bien ser un seudónimo o simplemente un apodo. No podía retrasar su regreso. El holograma del profesor loco fue perfectamente visible incluso desde Otre. Una vez que la reina se entere, podría ordenar un ataque, a gran escala al puesto de avanzada. Lit no podía permitir que Tista, Hirni o Camila se acercaran al nido de los carpinteros. El cerco que lo rodea las mataría o las ralentizaría lo suficiente como para que su contribución a la lucha fuera irrelevante. Nunca había sido testigo de la destreza en combate de Manuari, siendo paranoico, supuso lo peor. Solo puedo contar conmigo mismo. Lástima que, ahora mismo estoy demasiado debilitado para enfrentarme siquiera a un carpintero por mi cuenta. El único lado positivo es que con cada respiración que tomo puedo sentir mi cuerpo sanando y mi poder creciendo. Solo cuando el recepcionista de la sucursal de la Asociación de Magos de Otre se negó a dejarlo entrar, Lit se dio cuenta de que todavía estaba vestido como un dandy. Las buenas noticias son que solo era un uniforme de repuesto. El reino no lo echará mucho de menos. Las noticias aún mejores son que me quedé con la ropa sin siquiera pedirla. Sonrieron por dentro él y su billetera. Por suerte, hasta una recepcionista de la asociación podía acceder a su base de datos. Le bastaron unos segundos y una llamada a Dorian para verificar su identidad. ¿Dónde has estado? Hirni llevaba consigo al portero. ¿Estás bien? Camila se le echó a los brazos buscándole heridas. ¿Por qué vas vestido así? Como las demás se le habían adelantado, Tista decidió aclarar ese pequeño misterio mientras le entregaba la armadura de Solus y de su Skinwalker. Solus había percibido su llegada en el momento en que Lit había vuelto al alcance de su enlace mental. No lo contactó debido a las emociones encontradas provocadas por su separación. Estaba contenta de ver que Lit estaba bien, pero eso también exacerbó su sensación de impotencia. Solus tenía miedo de que descubriera que Lit no la había echado de menos tanto como ella, a él. Miedo de que ya no la necesitara, ni dentro ni fuera del campo de batalla. Durante las últimas horas, Solus había estado rodeada de gente, pero nunca se había sentido tan sola. Mientras los demás podían hablar, cogerse de las manos en busca de consuelo o simplemente dar un paseo para calmar sus nervios, ella había estado atrapada en la mano de Tista.
Comparar su vida con la de los demás hacía que Solus quisiera gritar y llorar, pero nadie podía notarlo. Finalmente entiendo lo que quiere decir Lit cuando dice que es una sombra en un mundo de luces. Ambos somos demasiado diferentes de la gente normal. Dioses, ojalá pudiéramos dejar otra y encontrar un geyser de maná. No me importa si es solo mi forma de espectro. Quiero moverme, escuchar mi voz sin usar magia, sentir el tacto de otra persona. Quiero ser normal. Sollozó. Sin Lit, Mogar parecía más brillante, pero eso solo la hacía sentirse peor. Era una luz fría que enfatizaba todo lo que nunca había tenido a pesar de tenerlo a solo unos centímetros de ella. Tener los objetos de sus deseos tan cerca y aún así no poder alcanzarlos era simplemente una tortura. Fría que ponía de relieve todo lo que nunca había tenido, a pesar de tenerlo a escasos centímetros. Tener el objeto de sus deseos tan cerca y, sin embargo, no poder alcanzarlo, era pura tortura. En el momento en que el anillo de Solus se deslizó en el dedo de Lit, sus experiencias se inundaron en la mente del otro. Lit había compartido voluntariamente sus recuerdos para ponerla al día, mientras que Solus estaba tan abrumada por el dolor que se olvidó de ocultar sus sentimientos. ¿Qué es esta mierda sobre que eres inútil? Lit le dio el equivalente telepático de un abrazo. ¿Has visto lo que me pasó? ¿Cuánto te extrañé? ¿Cuánto te necesitaba? No por tus habilidades, sino por quién eres. Esta vida es mía tanto como tuya, yo. Su vínculo mental era rápido, pero aún llevaba tiempo. Al ver a Lit aturdido, sus compañeros repitieron sus preguntas con expresión preocupada. Maldita sea, te prometo que tan pronto como terminemos aquí encontraremos un geyser de maná, incluso si tengo que retrasar el terminar mis rondas. Pensó antes de concentrarse en el mundo exterior. Por favor, estoy muerto de cansancio. Lit levantó las manos para pedirles que lo dejaran hablar. Sé que el profesor Manohar está en peligro, pero necesito sentarme un segundo y contarles lo que aprendí mientras trataba con la corte del alba. Capítulo 469, Dolores Reales Parte 1. El informe de Lit omitió casi todo lo que le había sucedido, no había tiempo para contar historias. Enfatizó la fuerza del conjunto que rodeaba, el puesto de avanzada antes de explicar cómo evitarlo y mencionar el nombre de su enemigo. Nunca he oído hablar de ella. Hirni revisó su amuleto de comunicación del alguacil real y salió con las manos vacías. Informaré a la corona y les haré saber su decisión. Mientras tanto, dale a Lit un tónico y algo de comida. Saldremos de aquí en 5 minutos como máximo. Revisó su amuleto de comunicación de constable real y salió con las manos vacías. Los tónicos estaban entre las pociones de mayor calidad. Mejoraban temporalmente el metabolismo de sus usuarios, inducían un estado de relajación y proporcionaban la mayoría de los nutrientes necesarios para una recuperación rápida. Su efecto permitía que un cuerpo digiriese y asimilase una comida en cuestión de minutos en lugar de horas y aliviaba el estrés mental. Un tónico no podía reponer las reservas de maná, pero al menos eliminaba los efectos secundarios del agotamiento de maná, como el dolor de cabeza, la falta de concentración y la visión borrosa. La condición física de Lit sorprendió tanto a Tista como a Solus. Todos sus músculos estaban casi desgarrados debido al abuso de maná, su fuerza vital parpadeaba de agotamiento y su flujo de maná estaba a menos de la mitad de su capacidad. Tista le hizo sentarse en un sofá mientras usaba magia de luz de nivel 4 para sanar su cuerpo y suministrarle fuerza vital al mismo tiempo. Eso le daría hambre pero mantendría su fuerza intacta. Solus prefirió ahorrar su energía para los peligros venideros. Revisó todas sus experiencias con las cortes de la noche y el alba. Solus estudió a sus oponentes, tratando de descubrir sus puntos débiles y recopilar suficientes datos para entender cuán poderoso era uno muerto basándose en su núcleo de sangre. La recepcionista, una chica rubia tan joven que Lit sospechó que acababa de terminar sus estudios académicos, le trajo una poción de color púrpura y una bandeja llena de sus comidas favoritas. Lit se comió todo y respiró hondo antes de compartir su experiencia con los no muertos. O al menos esa era la idea. La combinación del efecto relajante del tónico, la fatiga acumulada y el cómodo sofá con Solus vigilando, le hizo dormirse hasta el regreso de Hirni 15 minutos después. ¿Cómo te sientes? Una vez más, a Hirni no le gustaron sus órdenes, pero las cumplió de todos modos. Como alguien que podría dormir una semana. Respondió Lit con un gruñido. Tengo malas noticias. La situación es incluso peor de lo que pensábamos y tú eres el único que sabe cómo operar el conjunto en el antiguo templo. Ve a cambiarte,
Nos iremos tan pronto como termines. Te explicaré todo por el camino. ¿Y qué pasa con nosotras? Preguntó Tista. Su experiencia en Otre la había hecho darse cuenta de lo inútil que era. Que esperar detrás de las líneas era peor que luchar. Sentía como si nada hubiera cambiado desde los días en que era una niña enferma. Tista estaba cansada de depender de los demás, pero ni graduarse de la academia ni el despertar le habían permitido marcar la diferencia. Te quedas aquí junto con los demás. Lo siento, chico. Esta es una misión solo para rompehechizos. No te preocupes por tu hermano, tendremos muchos refuerzos. Soy el asistente de Manoar. Se supone que debo ir donde él va. La excusa era débil, pero era la única que se le ocurría. Me gustas, Tista. Me recuerdas a mi hija, Quilla. Hirni le dio unas palmaditas en el brazo, hablando con un tono suave y maternal. Así que le diré lo mismo que le dije a ella cuando me pidió que me uniera a mi trabajo. En este mundo, no importa la edad, hay dos tipos de personas. Los nacidos para la paz, como tú, Linjos, y Quilla. Las buenas personas que hacen de este país un lugar por el que merece la pena luchar. Para que prospere y crezca. Sin embargo, la paz tiene un precio. La misma magia que permite hacer maravillas también engendra monstruos como al que nos vamos a enfrentar. Para mantener la paz aquí dentro hay una guerra que librar ahí fuera. En la guerra, no necesitas gente buena. Solo necesitas asesinos que hagan que la paz dure un día más. ¿Por qué crees que tu hermano, yo, e incluso Manoar fueron elegidos para esta misión? Al oír esas palabras, Tista se volvió hacia Dorian, que bajó la mirada y no dijo nada. Porque pertenecemos a la segunda clase de gente. Somos los asesinos que este país necesita. Hirni se dio cuenta de que Camila se había puesto pálida al oír aquellas palabras. Se puso delante del teniente, que la miraba asustado. Pero seguimos siendo humanos. A Journey no le gustaba animar a un rival en los negocios, pero respetaba demasiado a Lid como para meterse a propósito en su vida personal. Si nos cortas, seguimos sangrando. Amamos y sentimos dolor como cualquier otra persona. No somos monstruos y necesitamos una familia. El regreso de Lid hizo que la conversación terminara bruscamente. Cuando se cruzaron las miradas, Lid le dirigió una afectuosa sonrisa a Camila, y ésta se encontró devolviéndola de todo corazón. A Camila se le hacía difícil cuadrar la imagen del tacaño cazador que le tocaba canciones y le hacía juego la camelia, con la del que ella había visto combatir contra los monstruos con ferocidad sobrehumana. Lid percibía el ambiente tenso, pero como nadie decía nada, describió a Dorian el tipo de cristal mágico que se necesitaba para activar la matriz. Habían de dirigirse a la armería para obtener el apropiado. Lid fingió reconocerla, mientras que Solus extrajo de sus recuerdos su firma energética y usó su sentido del maná para identificar una que coincidía entre decenas de piedras mágicas de formas similares. ¿Estás seguro? A Dorian ya no le extrañaba no reconocer lo que había mencionado Lid. Esa antigüedad solo sirve para exhibirla. Es de cuando los forjadores todavía no sabían fusionar los cristales mágicos con sus creaciones. El portal de transposición que utilizaban Trud y las Cortes también era una antigüedad. A diferencia de los portales de guerra modernos, este círculo mágico había que tallarlo en lugar de construirlo. Su diseño se había olvidado, hacía tiempo, ya que cualquiera con una piedra mágica apropiada podía activarlos. Los portales de transposición antiguos no se podían sellar con el maná, lo que los hacía una pesadilla para la seguridad. Sin embargo, tenían muchas ventajas en los tiempos actuales. Al no necesitar una fuente de poder, ni los hechizos ni la visión de la vida podían detectarlos. Además, podían sortear los campos de bloqueo de la magia dimensional modernos porque funcionaban de acuerdo a principios distintos a los utilizados en la actualidad. Los portales de transposición antiguos conectaban permanentemente dos puntos en el espacio, mientras que los modernos podían conectarse con varios lugares mediante corredores dimensionales. Eso los hacía más versátiles, pero también más susceptibles de ser bloqueados impidiéndoles conectarse a las coordenadas de su punto de salida. Los portales de transposición antiguos no tenían ese problema. No había ningún corredor que crear, solo una puerta que abrir. Lid y Hirni dejaron la sede de los magos y llegaron al viejo templo volando. ¿Las noticias buenas o las malas primero? Preguntó Hirni en cuanto despegaron. Las malas. Esta Thwart Grefen es hija de Arhan Grefen,
el Rey Loco. Fue ejecutado públicamente hace siglos por sus experimentos con magia prohibida. Lo que significa que, Lid no podía esperar a que este horrible día terminara. que estamos a punto de enfrentar a uno de los magos más antiguos y poderosos en la historia del Reino Griffon, que ha tenido bastante tiempo para prepararse para nuestra llegada. Hirni terminó la frase por él. Estoy empezando a pensar que tienen razón. Lid gimió. ¿Quién es? Los que dicen que soy de mala suerte.